Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión donde estamos introduciéndonos en el mundo del libro Empieza con el porqué del autor Simon Sinek. Antes de empezar a hacer los anuncios parroquiales, recordarles que apoyemos todos lo que es el derecho de autor, el derecho intelectual, comprando los libros originales que tenemos aquí a la disposición con la librería San Pablo. Agradecerles también por todo lo que hacen para gestionar estos espacios y que podamos cada vez ser más personas que estemos dispuestas a hacer ese cambio que nosotros requerimos. Bienvenidos a las personas nuevas. Los invitamos que no sea la única, la última o la primera y la última vez, sino que se unan de manera frecuente los días sábado, 18:30. Los días viernes también hay un club a las 18:30 donde se habla el tema del estoicismo. Y los miércoles, para que puedan promover, hay un club igual para mujeres dirigido a las 18:30 de la tarde. Para quienes quieran merendar algo rico, apetitoso y de buen precio, aquí tenemos igual la cafetería que está a la orden con Vanessa y con Miguel para darles la atención. ¿Sí? Dicho eso, bueno, entonces iniciaremos con, hoy día vamos a tocar la segunda parte, ¿sí? Que habla el autor. Y para hacer un pequeño resumen para aquellos que están uniéndose recién hoy a este libro, contarles de que Simon Sinek es un británico que estudió y se licenció en antropología. Tal vez uno dijera que un libro enfocado en el marketing, ¿cómo podría estarlo? Pues bueno, ya el autor nos lo va a ir demostrando a lo largo del libro la importancia que significa entender al ser humano desde sus raíces y desde su historia. Él se enfoca mucho en lo que significa el liderazgo, la motivación y la influencia, y eso nos lo viene desarrollando a lo largo del libro. En la primera parte empezó con lo que significa un mundo que no empieza con el porqué. Porque bueno, si el libro se llama Empieza con el porqué, en la primera parte nos habló de por qué el mundo no empieza con el porqué. Estamos básicamente enfocados en tomar decisiones en lo que sabemos o en lo que creemos saber. Y todas nuestras decisiones se basan en eso. Y empezamos de una manera en la que incluso podemos ser muy firmes y acérrimos a la hora de tomar una decisión cuando elegimos lo que queremos hacer o desarrollar, y esa es la razón por la que muchas veces hacemos las cosas de manera incoherente o incorrecta porque no tenemos la información completa. Y nos introdujo a decirnos de que a raíz de estas decisiones que tomamos en lo que queremos saber, bajo esas creencias o manipulamos o inspiramos. En la segunda parte nos habló básicamente de todas las acciones que en la sociedad vemos como manipulación, vista desde bueno, este libro lo enfoca desde el punto de vista marquetero o empresarial, digámoslo así, porque nos habla de precio, nos habla del miedo, nos habla de ofertas, nos habla de aspiraciones, la presión social, que también es parte de todo eso, la novedad, lo que viene a ser la innovación, y todo esto nos los menciona en tan solo más o menos unas 30 páginas, y nos hace, el autor lo que quiere es hacernos dar cuenta de que estamos imbuidos en un mundo que manipulamos y creemos que está bien. Y creemos que eso es lo que está correcto, ¿no? Y por lo tanto, como creemos que está correcto, seguimos actuando en base a eso. Y termina ese capítulo diciendo de que la realidad es que en el mundo actual las manipulaciones son la norma, pero hay una alternativa. Y esa es la alternativa que vamos a tocar hoy en esta segunda parte, donde nos da una perspectiva alternativa hablándonos de entrada y así, pero de frente, lo que significa el círculo dorado, que es la herramienta que lo ha llevado él a ser reconocido a nivel mundial con esta herramienta del círculo dorado. La parte biológica que responde y que nos da un sustento del por qué esto es algo muy normal para nosotros, el círculo dorado, y lo que significa claridad, disciplina y coherencia para poder tener este porqué. Así que, en base a lo que dice del círculo dorado, dice, hay unos pocos líderes que en lugar de manipular, optan por inspirar o motivar a las personas para alentarlas, ciñéndose a una tendencia que surge de ellos de manera natural, que denomino el círculo dorado. Así que si quienes tienen el libro pueden verlo, que lo maneja de esta forma, ¿no?
tan, tan sencillo como hacer un círculo concéntrico que dice que muchos han tomado como inspiración desde Pitágoras, Da Vinci, muchas personas, incluso muchas ciencias, hablan de este círculo concéntrico, que es el centro áurico, dice, ¿no? No vamos a entrar en detalle para no complicarnos con conceptos. Bien, entonces dice en esta parte del libro que dice que todo empieza desde adentro hacia afuera, como lo estamos viendo, ¿no es cierto? Deberíamos iniciar desde el por qué, para luego decir cómo y luego el qué. Eso es lo que dice el autor que debiéramos hacer. Sin embargo, nos menciona que normalmente nosotros hacemos las cosas al revés. E incluso hace un ejemplo muy, muy sencillo. Y la verdad es que él habla mucho de Apple. Bismarck se enoja porque dice que habla de Apple. Claro, él trabajó ahí, obvio, digamos que iba a hablar. Así que, pero me parece muy oportuno porque estamos conociendo los interiores de lo que significa. Toda la ropa interior estamos conociendo de Apple, de lo que es, ¿no es cierto?, como concepto. Y aquí dice un claro ejemplo de cómo muchas veces las empresas empiezan y van a comprender del porqué de mi pregunta. Si hacemos un ejemplo como normalmente la gente vende o se propone o da una idea o inicia con respecto a lo que significa un concepto, empezamos del qué, luego vamos con el cómo y finalmente nos vamos con el por qué. Entonces, por ejemplo, si fuera Apple diría, fabricamos unos ordenadores fantásticos. Tienen un diseño precioso, son sencillos y fáciles de utilizar para el usuario. ¿Quieres comprar uno? Esa es la manera que dicen que nosotros normalmente vendemos. Pero la manera correcta que el autor propone con el círculo dorado es que lo hagamos de dentro hacia afuera. Primero por qué, luego el cómo y luego el qué. Entonces, según lo que dice el autor, que es la razón por la que Apple ha sido prácticamente quien ha roto o ha hecho una disrupción en el mundo de la tecnología, es por esta manera en que vende, que es creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente. Nuestra manera de desafiar el orden establecido es fabricando unos productos bien diseñados, sencillos y fáciles de utilizar por los usuarios. Y da la casualidad de que fabricamos unos ordenadores fantásticos. ¿Quieres comprar uno? Quedémonos ahí un momento con respecto a todo esto que nos está diciendo. Podemos notar esa diferencia entre lo que es la venta o la influencia o la manipulación, porque él no habla de influencia, la manipulación que podemos tener con respecto a cómo vendemos y a lo que él propone que hagamos. Haciendo alusión a lo que él menciona, miren, hay un caso, otro ejemplo más que lo da más adelante, donde dice que Sony cambió en el año 79 todo lo que significó la industria de la música con el lanzamiento del Walkman. Hasta ese entonces, escuchar música era en un lugar físico, en casa o en un lugar, pero no podías llevarlo. Con el Walkman se cambió la historia. Sin embargo, todo recién se movió, o se puede decir como que se popularizó, cuando Apple lanza su iPod, y más que lanzarlo, déjenme que aquí. Apple lanzó el iPod, pero antes de haber lanzó el iPod con ofreciéndolo con la posibilidad de llevar 1000 canciones en el bolsillo. O sea, su concepto de venta era 1000 canciones en el bolsillo. La diferencia está en que a veces uno podría decir que el pionero, el primero que lanza es el que crece más y el que tiene prácticamente el mercado por lo menos más adelantado. Pero resulta que antes de Apple ya había lanzado el reproductor de música portátil la empresa Creative Technology Limitada, una empresa de Singapur, pero ellos lo vendieron con el concepto de disco duro multigigabyte. Ese era el concepto que ellos vendían, un disco duro multigigabyte. Y eso es lo que muestra aquí cuando dice que, imagínense, primero lo lanza esta empresa de Singapur y recién se hace viral y se reconoce en el mundo cuando Apple lo lanza con el concepto de 1000 canciones en el bolsillo. Y hace esa diferencia porque dice, ¿por qué sucede esto? Porque resulta que Apple empieza con la claridad del por qué
porque empieza a buscar más que el concepto de qué es lo que estoy vendiendo o cómo lo estoy vendiendo, como lo hicieron los de Singapur, que vendían un disco duro multi-gigabyte, sino ¿por qué lo estoy vendiendo? Porque yo quiero tener en mi bolsillo 1000 canciones. ¿Se recuerdan ustedes en esa época? Yo aún hasta ahora no entiendo cuánto es un gigabyte. Cierto, cuando las veces que me he tenido que comprar nuevo celular, mi esposo, que es ingeniero en sistema, me dice, no tiene tanto, y me lanza todas las características tecnológicas, le digo, ¿cuántas fotos me van a entrar? ¿Cuántas aplicaciones voy a poder descargar? Digamos, ¿no? Entonces, dependiendo seguramente hasta en al público al que le vas a vender, requieres, ¿no es cierto?, hacer un mensaje diferente, como decía Andrea, véndele a esa emoción. Pero ¿cuánto más de eso puedo yo hacer con lo que estoy haciendo ahora? Desde mi emprendimiento, desde la empresa en la que estoy trabajando, empezando con el por qué. Incluso ya, como dijo Alejandro, viene hasta el propósito. Viene el propósito de la persona, porque somos las personas las que creamos, ¿no es cierto? Creamos empresas, creamos industria, creamos todo. Entonces, si nosotros no tenemos ese por qué, hace una gran diferencia. Ahora, nos habla más adelante de que esto que significa empezar con el círculo dorado no es la única manera, es solo una manera. Sin embargo, nos dice por qué es importante. Y habla de la época de los ferrocarriles, cuando en los años, ¿qué dice acá? Bueno, en el siglo XIX los ferrocarriles o sea, a inicios del siglo XIX los ferrocarriles era prácticamente el medio de transporte masivo más grande que había. Cuando en el año 1903 los hermanos Wright hacen el primer vuelo y en el año 1914 sale el primer vuelo comercial, los ferrocarriles se negaron o creyeron que eso no iba a ser tan viable y por lo tanto se aferraron a seguir manteniéndose dentro de lo que era el mundo de los ferrocarriles. Es más, hicieron mucho más inversión para poder mantenerse con más ferrocarriles a lo largo, bueno, de Estados Unidos y todo lo que ha significado la parte de Europa, que ha crecido más. Y para sustentar esto que menciona de por qué iniciar por el por qué, básicamente como primer paso, lo sustenta en la biología, que ya es el siguiente capítulo donde habla de que da una pequeña primera historia con respecto a unos patos, ¿no? Los snetches. Unos patos que yo buscando en internet más o menos dónde están ubicados. Estos son unos patos de color amarillo intenso y que los snetches son básicamente unos que tienen una pequeña estrella verde en el pecho y que haciendo una observación, notaron que estos patos con esa pequeña estrella en el pecho segregaban a los otros que no tenían esa pequeña estrella. Entonces, han habido autores como el doctor Seuss, que ha lanzado incluso toda una literatura alrededor de esto y que ha sacado muy buena literatura para niños, para hablar de lo que significa la inclusión. Y es ahí donde el autor dice, esta es un claro ejemplo de que nosotros mismos como seres humanos buscamos siempre pertenecer, tener un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia, ¿de dónde nace? Del cerebro. Nosotros tenemos, y está en la página 73, quienes tienen el libro, hace una comparación de en un lado el círculo dorado del autor donde dice por qué, qué y cómo, y el cerebro, que en el centro nosotros tenemos el cerebro límbico y en la parte de afuera el neocórtex. El cerebro límbico es el que está enfocado en los estados emocionales y el neocórtex el que se encarga del pensamiento analítico, racional y el lenguaje. El cerebro límbico dice que no tiene acceso al lenguaje. Por eso muchas veces cuando nosotros queremos expresar el por qué hacemos algo, nos dificulta poder expresarlo. Porque el cerebro límbico no tiene el acceso al lenguaje, a diferencia del neocórtex. Y por eso es que dice que si nosotros nos lanzamos a las emociones, como decía Andrea, venderle a la emoción, es lo que hace que se venda más, se enfoque más en el que las personas les atraiga esa razón por la cual yo quiero comprar un producto. Entonces acá dice, nos sentimos atraídos por los líderes y las organizaciones a las que se le da bien
expresar sus creencias, su capacidad para hacernos sentir que formamos parte, de hacernos sentir especiales, seguros y acompañados. Forma parte de lo que confiere la capacidad para motivarnos. Entonces acá el autor nos dice, empecemos a buscar ese estado emocional que mueve a las personas a que hagan algo o que quieran algo o que me quieran comprar. Por eso es que si volvemos al ejemplo de Apple, que dice, creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos, creemos en pensar diferente. Si yo soy una persona disruptiva, si soy una persona que me agrada hacer las cosas a mi manera, me voy a considerar una persona diferente. Y es aquí donde incluso hace el ejemplo clarísimo, además de Apple, de lo que es esa comunidad tan grande de los motoqueros de la Harley Davidson, ¿así se pronuncia? Entonces, esas personas que quieren un sentido de pertenencia a un club de cómics, seguramente van a estar allá y no va a estar acá. Entonces, es así como el autor nos dice, cambiemos ese concepto de manipular y vayámonos hacia la influencia en aquello que nosotros queremos como seres humanos, que antropológicamente está demostrado con lo que él dice, cerebro límbico, y ahí nos vamos al neocórtex cuando ya con palabras y con razonamientos, que es lo que acabamos de hacer, hemos descrito por qué queremos sabiduría. Dice, eso fue un razonamiento, pero en realidad es nuestro sentido de querer pertenecer a un grupo y de estar con personas similares a nosotros. Eso es lo que busca la razón del por qué. Y ahí nos avanza un poco más con respecto a tener claridad, que es tener claridad en el por qué, tener disciplina en el cómo y coherencia en el qué. Entonces ya vamos saliendo de ese círculo dorado donde hemos hablado del por qué, que viene a ser nuestra razón de pertenencia, nuestro sentido de pertenencia, pero esto no tiene sentido si no hay coherencia. Si yo quiero hacer algo, pero no lo encadeno a mi cómo y a mi qué, entonces no voy a poder tener algo más coherente. Entonces tengo que ser coherente. En respecto a lo que dice claridad en el por qué, todo empieza con la claridad. Tienes que saber por qué haces lo que haces. Si la gente no compra lo que haces, compra el porqué de lo que haces, de donde se desprende que si tú no sabes por qué haces lo que haces, ¿cómo lo van a saber los demás? Eso con el por qué. Luego habla de que una vez que sabes por qué haces lo que haces, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo harás? Los cómo son los valores o principios que orientan cómo haces realidad tu causa, valores. Y por último, la coherencia. Un porqué es solo una creencia, no es más que eso. Los cómo son las medidas que tomas para hacer realidad esa creencia. Y los qué son el resultado de esa medida, todo lo que dices y haces, tus productos, tus servicios, tu publicidad, tus relaciones públicas, tu cultura y a quién contratas. Entonces ahí ya damos respuesta a lo que decían, no me acuerdo quién hablaba de todo lo que significaba una empresa, tal vez hasta tu mamá tenía una creencia, ella quería darle un servicio a las personas, quería alimentar a todas las personas, darles en el corazón, llegarles desde el estómago al corazón. Y tenía una creencia muy firme de que los 203 ítems que tenía, los 203 ítems los alimentaba. Y ahí fue que nació una cultura. Y todo, y hasta ahora sigue con los 203 ítems. Tal vez quitaron 5 o algo así, aumentaron otros 3, no sé. Hicieron unos reemplazos, así con la comida mediterránea, keto, algo por ahí, ¿no? Que está tan de moda ahora. Entonces, de esa manera es que el autor nos viene a decir que ahí tiene que haber coherencia. ¿Qué opinan ustedes? Miren, mientras leía el autor que hablaba de lo que significa el porqué de la marca Apple, que dice que piensa diferente, entonces es como su eslogan, ¿no es cierto? Hay otras empresas que también han logrado diferenciarse o marcarse con su porqué como destapa la felicidad. Para finalizar, el autor nos hace nuevamente un ejemplo de lo que significa hacer negocios. Es como tener una cita, dice. Y nos da una primera versión de cómo podría ser o cómo muchas veces nosotros vendemos desde el qué y desde el cómo con respecto a esto que dice,
vamos a hacer de cuenta que Brad tiene una cita y se sienta para cenar y empieza a hablar y dice: soy inmensamente rico, tengo una casa fantástica y un coche precioso, conozco a muchas personas famosas, salgo en la tele a todas horas y eso está bien porque soy bien parecido. Creo que me ha ido realmente bien. Y dicen, la pregunta es, ¿será que Brad va a tener una segunda cita? Si es interesada. Ajá, lo mismo pensé, seguro que sí. Pero aquí ha empezado con el qué y con el cómo. Y tal vez es una manera muy jocosa de mostrarte algo que nosotros hacemos. Y era lo que por eso inicié preguntándoles qué hace, qué actividad tiene donde trabajan y lo que ustedes están haciendo. Muchas veces hacemos esto, ¿no? Soy inmensamente rico, o sea, yo hago esto, yo hago esto. Cuando el autor nos dice que en una segunda versión podríamos hacerlo de la siguiente manera. Sentado frente a la cita diría, ¿sabes lo que me gusta de mi vida? Que todos los días me levanto para hacer algo que me encanta. Consigo motivar a las personas para que hagan cosas que las motiven. Eso es lo más maravilloso del mundo. De hecho, la mejor parte consiste en tratar de descubrir todas las maneras distintas de poder hacerlo. De verdad que es genial. Y lo creas o no, lo cierto es que he ganado mucho dinero con eso. Me compré una gran casa y un coche bonito, llego a conocer a montones de personas famosas y salgo en la televisión a todas horas, lo cual es divertido porque soy bien parecido. Soy muy afortunado para hacer algo que me encanta y lo cierto es que me ha ido bastante bien gracias a ello. ¿Tendría una segunda cita, verdad? Ha ido al corazón. Ha dado una respuesta, ¿no es cierto? Ha sentido, a sentir que la persona se puede conectar contigo y tener una pertenencia. Entonces, ahí es donde nos dice que la coherencia tiene que estar también con el qué y con el cómo, que a veces nosotros no lo hacemos porque nos acostumbramos a hacer lo que estamos haciendo, creemos que porque el marketing hasta ahora nos ha vendido algo es lo correcto, puede no serlo. Puede ser marketing, puede ser, como decíamos que era, puede ser una necesidad creada, un deseo creado, no importa. Es realmente yo voy a poder sostener eso a lo largo del tiempo. Cuando un cliente se da cuenta que lo manipulaste, vuelve a comprarte, no lo hace. Si es masoquista. Así que en base a esto, el autor nos menciona finalmente unos grados de certeza que nosotros pensamos, como dice a veces, hasta con las tripas, dice, ¿no? O sea, con el estómago. Me encantaría que alguna vez nos hablaras de todo lo que significa la nutrición, ¿cómo nos dijiste? Intestinal, porque incluso se dice que es nuestro primer cerebro, solo que no lo decimos porque sería muy polémico decir que nuestro cerebro está en el estómago y no acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en base al por qué, nuestras respuestas pueden ser, creo que esta es la decisión correcta, tengo la sensación, confío en mi intuición, no doy una respuesta con que sí me gusta por esto y esto con datos numéricos o algo mucho más racional, sino que hablo desde la emoción y desde el sentimiento. Bueno, y para finalizar este capítulo dice, el objetivo de un negocio no debería ser el de hacer tratos con cualquiera que simplemente quiera lo que tienes. Antes bien, debería centrarse en las personas que creen en lo que tú crees. Cuando somos selectivos a la hora de hacer negocios, solo con aquellos que creen en nuestro porqué, surge la confianza. Y el siguiente capítulo, la tercera parte, nos va a hablar de la confianza y cómo desarrollarla.